Hace pocos días, el académico Salvatore Foti publicaba en una columna del diario La Hora: lo malo se volvió bueno. Hablaba justamente de la gira del presidente Lenín Moreno por Europa, gira que se efectuó en el avión presidencial, que adquirió el gobierno anterior, y decía Salvatore Foti en su columna: me acordé que los aviones presidenciales eran malos y que había que venderlos. ¿Se acuerdan? Se pregunta. Por ejemplo, por citar un tema, habla justamente en esa columna sobre que ahora casi cada día nos cuentan con bombos y platillos cómo conseguimos más préstamos, el eufemismo de la deuda externa, por parte de diversas organizaciones. Eso también se ha vuelto bueno, al igual que la preventa petrolera, pues Ecuador tiene todo el petróleo del 2020 comprometido, inclusive con las empresas chinas que antes eran malas. Lo malo se volvió bueno, dice Salvatore Foti, que está aquí con nosotros. Salvatore. Incluidas las empresas públicas que ahora quieren venderlas. A los banqueros. Hola, Salvatore. Las manos. Bienvenido. Muy buenos días y gracias por la invitación. Bueno, vamos de tumbo en tumbo, me parece a mí. Me parece que hay una crisis interinstitucional. Me parece que estamos subestimando lo que está pasando. Tenemos ya la lista de útiles para septiembre-octubre, en el sentido que el gobierno está comprometido a tomar inclusive medidas no tan, ¿cómo podemos decir?, populares, para cumplir evidentemente con exigencias de los que nos han dado los préstamos, y por ende, reitero, estamos de tumbo en tumbo. Y me preocupa mucho. Lo malo se volvió bueno, y esta es una de las muchas contradicciones que, a mi juicio, hay dentro del actual Ejecutivo. Hay contradicciones, ¿por qué? Porque, según yo, el actual Ejecutivo ha dejado muchos espacios vacíos. Espacios que quedan hoy en día ocupados por el anterior gobierno, que era el de Correa. Y qué pena, como decían también ustedes antes, que hoy hablar de política significa inmediatamente ser morenista o correísta. Claro. Esto es muy grave, entonces... Porque estamos llevando la política al plano del personalismo, o sea, ni siquiera hablamos de una corriente de pensamiento, de una ideología, o sea, hablamos de Correa y de Moreno, ¿no? Es una cosa como bien grave. Es bastante grave, y por esto hay la crisis interinstitucional de la cual estamos hablando. Hay un divorcio nefasto, según yo, entre la población que vive el día a día y los temas políticos. Y creo que ha llegado la hora un poquito de retomar lo que es la política pública. La política pública es totalmente olvidada y abandonada por el actual Ejecutivo. Le guste a quien le guste, que no le guste, paciencia. Tenemos problemas serios que son dentro de las cárceles, tenemos problemas serios que son el trabajo. Hay gente que no tiene trabajo, salud, educación, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, seguimos hablando de Rafael Correa. Seguimos hablando de lo que fue, y no hablamos de lo que tenemos que hacer hoy en día. Hoy en día no hay alternativas. O sea, todo el mundo destruye al anterior presidente y nadie construye, y nadie habla de alternativas válidas. O sea, estamos hablando, yo nuevamente quisiera, Salvatore, ir al comentario anterior que hacía yo, con respecto de que estamos llevando el tema y la discusión de la política al plano de lo personal, o sea, los personalismos. Hablamos del correísmo y del morenismo, no hablamos de una corriente de pensamiento político ni nada por el estilo. Seguimos permanentemente con los ataques a Correa, al gobierno de Correa, y los medios de comunicación convirtiéndose en esas cajas de resonancia del discurso oficial, exigiendo justicia y revancha para quienes fueron parte del proceso anterior, pero sin exigirle que exista de parte del gobierno actual, de la administración actual, precisamente eso, ¿no? Que se dicten políticas públicas. ¿Qué pasa con la educación? ¿Qué pasa con la salud? ¿Qué pasa con los miles de trabajadores que han sido despedidos del sector público? ¿Qué pasa con las cifras del empleo que publicó el INEC la semana pasada? De hecho, la agenda del actual Ejecutivo, según yo, es Rafael Correa. Aquí vivimos una agenda que es Rafael Correa. No hay una agenda propia. O sea, estamos preocupados de Correa, ¿y el Ecuador dónde queda? Creo que todos estamos preocupados por esto. La agenda del actual presidente Moreno debería ser la de promover, antes que nada, seguridad y tranquilidad a nivel social. Y esta tranquilidad me parece a mí que no hay. Si hoy hablamos de desempleo, no hace falta ser gran políticos para entender que la economía del país está estancada. No hace falta ser economista para entender que si antes estábamos endeudados, hoy tal vez lo estemos más.
Entonces lo que hace falta es un ejecutivo que tenga liderazgo, y me parece que no lo tiene. Pero el argumento hoy es que el endeudamiento de hoy es para pagar los excesos, o lo que algunos denominan la, entre comillas, farra generada por la década anterior. Bueno, esta es otra contradicción muy grave, ¿no? Lenín Moreno llegó con un partido político que me parece a mí era Alianza País durante 10 años. Me parece, ¿no? Entonces, hoy decir que el despilfarro de ayer hay que justificarlo con una sobreendeudamiento, inclusive podríamos hablar de hoy, me parece una contradicción espeluznante. Además, a la gente de a pie, si nosotros le preguntáramos en un simple ejercicio, ¿dónde cree que está la plata que está llegando? Porque también la gente dice, las carreteras ¿dónde están? Las medicinas ¿dónde están? ¿Qué pasa en Solca? ¿Qué pasa con los enfermos de cáncer? ¿Cómo puede ser que todo lo que hizo el anterior gobierno era Rafael Correa? Y siempre ha sido así, antes era solo Gutiérrez, antes era solo Abdalá Bucaram, pero hoy en día no es el presidente, hoy en día son los ministros los malos. Si ustedes se fijan, no hay no hay frontalidad, a mi manera de ver, con respecto a Lenín Moreno. O sea, cuando falla algo, hoy de repente, cuando nos hemos vuelto muy, ¿cómo podemos decir? Muy perfeccionistas, ahora es el ministro, no es el presidente. ¿Y quién puso al ministro? No era la vicepresidenta Vicuña, no era el presidente, era la vicepresidenta Vicuña, que era la mala, supuestamente. Y así seguimos. ¿Y cuándo le tocará al presidente tomar responsabilidades por lo que está pasando? Porque vamos, y esto es seguro, como ya dije en un principio, vamos de tumbo en tumbo. La política se ha vuelto realmente algo que nos despertamos y se están peleando el Consejo de Participación Ciudadana con la Asamblea. Quieren castrar al Consejo de Participación Ciudadana. No sé si es legal, no sé si es justo. A lo mejor Tuárez, el presidente, el señor Tuárez, se hubiese vendido mejor, hubiese sido mejor, pero es evidente que estamos en una crisis. En este momento estamos en una crisis institucional, nadie lo quiere decir, pero estamos en a mí me sorprende esto último, Salvatore, porque como hemos venido conversando con el contertulio hace mucho tiempo, nosotros desde un principio nunca creímos en que esta solución que se la planteaba al país a través de la consulta popular era la vía. Parece que ha sido muchísimo más caótica y creo que el tiempo nos terminó dando la razón. Pero es ahora Salvatore Foti quien nos dice hay una crisis institucional. La semana pasada, y el contertulio hacía un recuento de todos los entrevistados que tuvimos, incluidos ex legisladores de bancadas de partidos como el Social Cristiano, que nunca comulgó con el correísmo, diciendo el país es una bomba de tiempo, la política en el Ecuador es una bomba de tiempo, hay caos, hay crisis institucional, prácticamente lo mismo que nos acaba de decir Salvatore Foti. Pero la prensa y el gobierno nos han vendido la reinstitucionalización. Entonces, cuando aparece Tuárez, viene la ministra de la Política del Interior, María Paula Romo, y dice, no, hay que deshacerse de este sujeto porque está poniendo en peligro la reinstitucionalización que hemos alcanzado. Entonces, ¿yo con qué, como ciudadanos, las personas que nos están viendo y escuchando, cuando te escuchan a ti decir hay una crisis institucional, y le escuchan a Luis Fernando Torres, Social Cristiano, decir hay una crisis institucional, y le escucha a la ministra del gobierno decir este señor Tuárez nos quiere bajar la reinstitucionalización alcanzado, ¿con qué me quedo? ¿O el país se reinstitucionalizó después del correísmo o se fue todo por la borda? Bueno, parece que estamos hablando de un concurso de belleza, ¿no? Ahora está de moda. No es que Tuárez tiene que caerme bien o mal, o los otros tienen que caerme de popularidad, claro. O sea, ¿quién es más simpático? Tenemos personas que, o sea, estamos muy mal en ese sentido. Estas personas fueron elegidas. La gente los puso allá. Entonces ahora quitarlos porque nos caen bien o mal es algo muy, muy feo y muy, muy peligroso. Están poniendo en riesgo la democracia, pues, ¿no? Por esto fueron elegidos a través de las urnas. Por esto hablamos de pugna en el sentido más etimológico de la palabra. Es una verdadera batalla lo que estamos viviendo hoy en día. Una batalla legal que no sé cómo va a acabar, pero es una batalla, toda esta política que se está divorciando del ciudadano de a pie. Cuando van a haber nuevas elecciones, que va a ser muy pronto, y ahí va un poquito también mi manera de ver, de concebir a la política, que simplemente a nivel de elecciones y electorado. Cuando van otra vez a votar, el ciudadano de a pie, ¿para quién va a votar? ¿Qué le interesa al ciudadano de a pie si hoy dicen que luchan en contra de la corrupción
cuando en realidad también dentro del actual Ejecutivo hay una que otra fallita que habría que irla a investigar y de manera un poquito más objetiva, pongámoslo así. Entonces, el ciudadano va a votar una vez más, se está reconstruyendo un populismo que puede volver a llegar al Ecuador con más fuerza que antes. Es evidente que el ciudadano dice, a mí me interesa trabajar, no hay trabajo, le subieron la gasolina, ahora hablan del IVA y además es grave que se contradicen. El vicepresidente y uno de los ministros más importantes del gabinete de Lenín Moreno también sobre el tema del IVA. No hay un paraguas dentro de la comunicación, inclusive del gobierno. Cada uno dice lo que quiere. Sí, no hay una línea, lo hemos dicho aquí varias veces. Hay una improvisación, lo comentamos la semana pasada. Sí, es absurdo. O sea, como se hace un primer anuncio, se prestó para una serie de especulaciones, reacciones de un montón de sectores, y una semana después el propio vicepresidente dijo, no hay ningún interés en elevar el IVA. Entonces... Bueno, pero ya posicionaste en la opinión pública el mensaje, y la opinión pública reaccionó negativamente a la posibilidad de que se plantee el aumento del IVA. Bueno, y también la subida de la gasolina también era, no se preocupe. Y pasó. Ahora, la subida de la gasolina es una decisión exclusiva del Ejecutivo. Un aumento del IVA es una decisión que requiere pasar por el filtro de la Asamblea. Sí, pero el fondo es que no hay un manejo adecuado de la comunicación. Sí, y todos hablan cada uno por su lado. No, y también imagínense, quieren hablar de esto en septiembre, octubre, cuando en la sierra estamos comprando libros y cuadernos para nuestros hijos, nos vienen a hablar de IVA. No sé cuán masoquistas sean, pero me parece que les gusta sufrir. Podrían escoger tiempos mejores, una agenda un poquito más pensada, ¿no? Y a mí, le reitero, a mí lo que ahora me preocupa es el hecho que en agosto estamos todos de vacación, pero los actores políticos principales sigan luchando entre ellos. Me preocupa que puedan haber golpes, en el sentido, entre comillas, golpes en contra de instituciones que fueron legítimamente elegidos. Entonces hay que estar vigilantes, hay que ver, porque si no nos gusta el Consejo de Participación Ciudadana, que a mí tampoco me gusta, porque hay que ser también objetivos, ¿en qué otro país hay esta figura institucional? Son muy pocos, son muy contenidos. Por ende, si queremos quitarnos de encima, no castrarlo, quitarnos de encima el Consejo de Participación Ciudadana, se va otra vez a votar. Y hacer votaciones cuesta plata. Entonces, la próxima elección, a lo mejor se le puede pedir al pueblo si vale la pena o no eliminarlo. ¿Por qué no lo pidieron antes? En la consulta. Eso planteamos hace rato. ¿Por qué? Porque el Consejo de Participación Ciudadana es un arma muy peligrosa. La oportunidad era el 4 de febrero del 2018. Así fue. Esa era la oportunidad. Pero al Ejecutivo le servía el Consejo de Participación Ciudadana. Ahora es malo, antes era muy bueno también. Claro, a mí la pregunta que plantea Salvatore me parece que es muy oportuna, ¿no? ¿Por qué no? Y creo que nosotros también nos la hemos hecho varias veces. ¿Por qué no se planteó la desaparición del organismo en el 4 de febrero? Y yo le he encontrado una respuesta. Me parece que en ese momento lo que quisieron era demostrar el fin del correísmo en las urnas. O sea, quisieron demostrar que Correa estaba ya muerto políticamente. Pero ¿cuándo empezó el morenismo? Me pregunto yo. Porque no hay morenismo. Por el otro lado. O poscorreísmo tampoco, ¿no? Poscorreísmo. No hay una alternativa. Lo que falta al país, tal vez sea, humildemente digo, una alternativa o alguien que se dedique a trabajar para el país y no a trabajar para lo que hizo Correa o no hizo Correa o lo que hizo mal. Y ese me parece que es uno de los problemas de la política actual del Ecuador, que, digo, en esta asamblea o la asamblea que está tan desprestigiada no se ha convertido tampoco en los últimos años y periodos con Tertulio en ese trampolín, ¿no? Que podría ser para algún aspirante a la presidencia de la República hacer una buena legislatura y dar ese salto a las grandes ligas y ser candidato presidencial. Hoy la asamblea no es ese trampolín. Las alcaldías tampoco han sido. La alcaldía de Quito fue o intentó ser el trampolín de Rodas y terminó convirtiéndose en su mayor problema. Hoy Rodas creo que no tiene aspiración ni de ser concejal en esta ciudad. Creo que la conformación del gabinete también podría ser interesante. O sea, hoy, a diferencia de lo que pasaba durante el periodo anterior, y quisiera también una reflexión de Salvatore, en el gobierno anterior, Correa terminaba, era una imagen tan potente que él terminaba absorbiendo a todo el gabinete, ¿no? Claro. Sí. Él era el gobierno. Sí. Él era el gobierno. Los sábados les decía a los ministros qué era lo que tenían que hacer, los deberes durante la semana, y el sábado les llevaba a los enlaces ciudadanos a tomarles la lección. Él era el vocero del gobierno, él era el gobierno.
¿no? Claro. Hoy tenemos un presidente que no interactúa tanto con la gente, que no es tan visible. Entonces creo que sería la oportunidad ideal para que un ministro demuestre lo capaz que puede ser. O el vicepresidente Sonnenholzner, pero tampoco vemos eso. Claro, pero yo creo que el vicepresidente y varios de los ministros son los que de alguna manera llevan adelante. Sí, pero dime cuál de esos es una figura lo suficientemente potente como para, no sé, estar más... El gobierno es estéril, efectivamente, falta liderazgo, lo dijimos antes. O sea, el señor presidente se dedica a temas macroscópicos que son muy importantes, es muy legítimo, pero la gente, si nosotros a la gente le decimos que ha llegado, hago un ejemplo, $1.000 millones, la gente, la primera pregunta que se hace es ¿dónde está la plata? O sea, ¿qué están haciendo? O van esperando ahí en la terraza que le caiga algún billete desde algún helicóptero. Estamos, digamos así, viendo yo soy muy escéptico respecto a lo que está pasando. Creo que la cosa más legítima sea esperar las próximas elecciones y ver qué pasa. Me parece que el actual Ejecutivo ha llegado al poder, y esto también creo que valga la pena un poquito reflexionar un poquito más porque ha pasado en segundo plano. Tú llegas al poder con un partido político, hoy además muy cuestionado, que sería Alianza País, muy cuestionado, y tú como presidente además, también ahí tengo fuertes sospechas, deja nomás que le sigan investigando y acabando con Alianza País, porque están acabando con Alianza País. Llegas al poder con este partido y luego tienes una línea que si hoy en día nosotros preguntamos a cualquier ciudadano cuál es la línea de Moreno, yo les ruego que ustedes me ayuden, yo no entiendo cuál es la línea. El diálogo, yo tengo miedo a hablar en contra del gobierno, les digo la verdad. ¿Por qué tienes miedo? Porque creo que hoy en día, hablar mal del gobierno es como siempre lo ha sido. Para los periodistas, yo soy un humilde columnista, siempre es peligroso, porque siempre nos llegan voces, a ustedes no les llegan. Siempre nos dicen a veces que hay que tener cuidado y todo lo demás. Entonces, ¿qué cambia dentro de los gobiernos? Como decía en mi editorial, lo que era malo hoy es bueno. Me parece que las recetas estatales en muchos casos son las mismas. Hay algunas diferencias que son fundamentales a mi manera de ver. Y reitero, lo he dicho en otras ocasiones, falta política pública. La gente no es muda, la gente no es tonta. A la gente tú le puedes decir cualquier cosa. Si no lo ve, no lo cree. Por ende, no hay política pública. Hemos dado 1.000 casitas no sé dónde. Otra pregunta de ¿dónde están las casas? La gente quiere ver resultados a nivel nacional. Yo desconozco, y un poquito de vez en cuando leo, desconozco cuál sea la política pública del gobierno. Reitero, hay una agenda de miedo sobre Rafael Correa. Me parece que tenían que divorciarse de Rafael Correa, acabaron divorciándose de la ciudadanía. Es gravísimo. Ahora, a mí lo que me llama la atención de la lectura que tiene Salvatore es el hecho de que esta etapa del morenismo, que donde se tiene en el gobierno a voces que, por ejemplo, recurrentemente hablan de que en el gobierno están enquistados funcionarios del correísmo, pero es que, digo, esos mismos funcionarios que hacen esas declaraciones se olvidan que Moreno fue 6 años vicepresidente de Correa. Estamos excusas, o sea, no hay soluciones, nos vienen contando problemas. Pero ¿cómo los medios se comen todo el tiempo ese discurso de que hay que deshacerse de los correístas que están enquistados en el gobierno, que son los que no dejan funcionar? O sea, pero si me vas a hablar a mí de un correísta, pero ¿qué hacemos con alguien que fue 6 años vicepresidente? Incluso en ese discurso metiéndose con gente que no tiene nada que ver, con gente que no tiene nada que hacer, con gente que trabajó honestamente en el periodo anterior. Así es. Con gente que no tuvo poder de decisión, pero resulta que los tienen estigmatizados. Yo conozco algunos casos, por eso me permito decir. O sea, gente que ha sido contratada por autoridades del actual gobierno y que es cuestionada por otras autoridades porque dicen, no porque son correístas, no porque trabajaron en el periodo anterior. O sea, esto le está pasando ya la factura al Ejecutivo, porque en la Asamblea también esta mayoría, el acuerdo de gobernabilidad, ¿cómo está pegada? O sea, ¿cómo está pegada? Entonces, si inclusive podríamos decir, a mí me han llegado voces que también hay asambleístas de Alianza País que se quieren ya cambiar, se quieren ir por otro lado, volver a la casita anterior. Pero sienten lo mismo que siente Salvatore Foti, esa gente, y ellos tienen inmunidad. Es miedo. Claro, es miedo. El miedo es al hecho
que si vuelve Correa, quién sabe qué va a pasar. Han tenido 2 años y medio para construir una política, una identidad propia, y siguen viéndose al espejo con la cara de Correa. Realmente necesitan psicólogos, ni consultores, ni periodistas. Necesitan psicólogos porque tienen que quitarse el cuco de Correa, empezar a gobernar para el bien del país y dejar de hablar de las cosas, de las cosas que a la gente no le interesa. Eso es la corrupción. Un gran maestro como Jaime Durán Barba decía, o sea, la corrupción a la gente le interesa hasta cierto punto. Tú no vas a ganar una elección con la corrupción, es bastante difícil, porque en todas las naciones, si tú preguntas cuáles son los temas, la corrupción, la delincuencia, no vas a ganar con esto. Evidentemente quieren construir una narrativa sobre esto. Me parece que la narrativa ha fracasado, me parece que la gente espera hechos reales, que no son ni subir la gasolina, ni subir el IVA. Me parece que se están matando solitos. Ahora, el tema, Salvatore, es que hay una desconexión que yo veo es evidente de la clase política con la gente. Por eso tuvimos en ciudades como Quito, en otras también, y en provincias, autoridades que ganaron con 20, 25, 26, 21% del electorado. Ya no tuviste esos grandes líderes que movían masas para llegar a las alcaldías. Pero ¿no? también por la cantidad de candidatos, ¿no? Que fue un fenómeno que hubo en esta campaña. Es que ¿no? es parte de, sí. O sea, es parte de esa atomización de la política, pero también la desconexión. O sea, probablemente ganaron los líderes que más o mejor supieron acercarse a la gente, pero creo que es también una evidencia de que la gente no está conectada con las ideas de los políticos. Por eso por lo que decía Salvatore, o sea, me pasas hablando de corrupción, tú que eres político, que la política es tan corrupta y quieres que vote por ti. Es absurdo. Creo que más bien ha llegado la hora de hablar de quitar impuestos, dejar trabajar a las empresas, especialmente a las chiquitas, a las medianas, que también contratan a gente, y dar una identidad al gobierno. El gobierno tiene que quitarse la máscara y tiene que decir lo que es, si es pescado o es carne. Tiene que darse él mismo una identidad. Esto le hará bien para aguantar los próximos 2 años, porque si no seguiremos de tumbo en tumbo. Hay que revitalizar lo que es la economía. A la gente le interesa trabajar. Por ende, si no hay trabajo, no hay estabilidad económica, no habrá estabilidad social. Empiezan las protestas. Hay protestas, digan lo que digan. Hay protestas, hay desorden, hay anarquía. Si yo dijera que en el país hay anarquía porque en las cárceles pasa lo que pasa, en Buenos Aires pasa lo que pasa, ¿tendría la razón o no? O por lo menos, podríamos razonar acerca de esto. Si hay anarquía en el país es porque no hay un liderazgo. Si hubiese liderazgo no podría haber anarquía. No liderazgo en el sentido malo o autoritario, pero un liderazgo dentro de un marco legal. Si nadie le hace caso al presidente, y dentro del gobierno inclusive uno dice una cosa y otro otra. O sea, si dentro de la casita no tienen orden, afuera de la casita peor. Muy interesante, Salvatore, y refrescante sobre todo. Salvatore Foti aquí en nuestros micrófonos, gracias. A ti, a ustedes, gracias. Salvatore Foti, académico, analista, haciendo una valoración del momento político. Me quedo con un par de reflexiones. La primera con su artículo, el título de su artículo. Lo malo se volvió bueno. Miren ustedes cómo nosotros, con Tertulio y quienes habla, en varias ocasiones hemos citado. Lo que fue malo antes, hoy es bueno hoy. Lo que fue bueno antes, hoy es malo hoy. La dicotomía muchas veces de nuestra sociedad, de nuestra clase política, de nuestra clase dirigente, de nuestros líderes de opinión, entre comillas. Lo malo se volvió bueno. Y por otra parte, el gobierno, dice Salvatore Foti, debe definirse. O es carne o es pescado. Sí. Plantea una definición muy preciso este diálogo. Unas cosas muy interesantes que nos deja este diálogo con Salvatore, el hecho de que no existe liderazgo, ha dicho, y me parece que es en general, o sea, no solo se trata del gobierno, no hay liderazgo en ninguno de los poderes del Estado, me parece, no hay un liderazgo político. Y ya el discurso de la corrupción, nosotros hemos venido diciendo aquí, señores, hablemos de lo importante, de lo que le afecta a la gente en el día a día. Sí. Probablemente el tema de la corrupción es algo que sí incomoda y mucho porque son recursos públicos, pero más allá de eso, de las discusiones de los políticos, está las necesidades que tiene la gente a diario. Totalmente, ¿no? Y de eso lo hemos dicho en varias ocasiones. 7 de la mañana, 35 minutos en la primera hora. Gracias a Salvatore Foti que nos acompañó en esta mañana.